Bueno, bienvenidos, buenas noches. Parece que estamos arrancando bien puntuales el curso de milagros el día de hoy. Hoy lunes, son las 7 de la noche aproximadamente, hora de aquí de la Ciudad de México. Saludos a todos los que nos están viendo por el FaceTime. Bien, entonces, bueno, arrancamos, ya saben cómo. Hacemos la bendición. Lo hacemos en nombre de la Hermandad Blanca, que somos nosotros. ¿Por qué? Pues por puro gusto y por pura decisión. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la Hermandad Blanca. Es una investidura de transmisión de conocimiento ancestral, siempre así se les ha llamado, aunque han tenido algunos nombres, pero como ¿cómo diría yo? Como una conciencia de maestría, de conservación del conocimiento, pues le podemos llamar Hermandad Blanca, y por eso generalmente nos ponemos de blanquito los que vamos a participar en él, sobre todo dando o facilitando el curso, ¿no? Ahora estamos en una época ya muy buena, donde pues no nos piden algo especial para poder dar el curso. En otras épocas pues podía ser riesgoso, podía ser, fue hasta, se tenían que encriptar, se tenían que esconder, porque pues habían religiones, habían posturas ideológicas de gobierno que eran tan fuertes que no permitían ninguna otra, y por eso es que la Hermandad Blanca se manifiesta siempre, o se manifestaba como algo misterioso, por eso se le conoció como esotería, ¿no? Pero realmente no es que sea algo oculto, por supuesto, por eso lo estamos transmitiendo y no hay problema, ¿no? Simplemente que yo creo que es un desarrollo histórico en el que en otro momento el hablar de los temas que hablamos aquí era visto como algo indebido. Algunos temas. Entonces, por eso es que no era tan conocido, pero ahora, a partir de algunos años, todavía yo les he contado que cuando yo arranqué en el estudio de la espiritualidad, por llamarle así, había un librito que se llama El Kybalión, que no se encontraba. Entonces lo buscabas y no era fácil porque la edición se había agotado. Entonces no se hallaba el libro. A partir de algunos años te lo encuentras hasta en las banquetas, te lo venden en todos lados, aparece por todos lados el libro. Eso habla de la apertura que ha habido de estos temas, afortunadamente. Ahora la época yo creo que ya no es tanta de ¿cómo le podría yo decir? Ya no es tanto de que unidireccionalmente se dirija a las masas o se transfiera información al pueblo, sino yo creo que más bien ya por los avances tecnológicos lo que vamos a tener que tener más cuidado es de la selectividad de nuestra información, ¿no? Creo que va por ahí, ya no va a ser tanto un asunto de gobierno o de cúpulas de conciencia o de conocimiento, sino ya va a ser una elección de cada uno de nosotros como humanos, como raza, como población. Y yo creo que por eso es que ya a lo mejor no estamos tan perseguidos los que nos dedicamos a este tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente eso sí es importante, ahora que lo estoy mencionando, que lo sepamos, que el curso de milagros no es un curso avalado por ninguna religión, no solamente avalado, sino está prohibido por algunas religiones. Entonces, digo, por si no se habían enterado, si en alguna religión oyen que el curso de milagros es como de algo extraño, prohibido, bueno, pues que no les sea extraño, ¿verdad? Porque pues sí. ¿Por qué? Bueno, eso sería un tema largo de conversación, ¿no? ¿Por qué lo tiene como algo prohibido? Para la religión católica, la palabra conciencia no es una palabra que debe de usarse como algo simple, ¿no? Para
digamos, para el pueblo, para los feligreses, todas las ramas del conocimiento en donde se habla de la conciencia, pues son temas que dicen que no deben, pues no sé si prohibir o cuando menos la palabra no usarse, porque todo tiene que ser a través de la misma iglesia, no es a través de la gente. Es la iglesia es la que va a transferir el conocimiento, y estoy hablando de la iglesia católica, pero también hay otras iglesias, por supuesto, en el que todo es a través de un padre, un cura, ¿cómo le llaman? Priest, ¿cómo se dice? Pastor, exactamente, ¿no? No es tan fácil de que yo encuentro la información, la busco, excepto la que ellos me digan o ellos me autoricen. Entonces yo creo que parte tiene que ver con eso, un poquito de recelo de conocimiento, y otra que yo creo que es la más fuerte, que a lo mejor ni la saben ellos y por lo tanto ni se las voy a decir. Ustedes no se las digan, pero es porque pueden pensar que la soberbia puede tomar la parte del conocimiento, y ahí es donde quizá ellos tuvieran más cuidado de que no cualquiera tenga la información a la mano. Acuérdense que las fraternidades de otras épocas decían que tener conocimiento genera responsabilidades y que no le podías dar una información a quien no estaba preparado para tenerla, porque era como tener una bomba atómica o no sé, algo muy poderoso en las manos de un niño, que no es correcto que yo le dé a un niño esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser mal usado. Eso es lo que se dijo de algunas otras fraternidades, ¿no? En el caso de Curso de Milagros, yo sería muy... insistiría mucho en que en el momento en que el curso únicamente toma el bien como única realidad, es decir, el mal no existe, existe simplemente como un precepto del ego. El mal no es una existencia como una realidad, no es una verdad, es una ilusión. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente muchas religiones estarían totalmente en desacuerdo con el curso, simplemente por este precepto que les estoy contando, porque muchos creen en el mal como una verdad, y al mal entonces lo tienes que enfrentar a través de, y ahí ya me iría yo ya me iría largo, ¿no? de hablar al respecto, ¿no? Y yo creo que ahí podría haber alguna situación que a ellos no les gustara, y por eso han llegado en algunos casos hasta prohibir el curso. Yo creo que va por ahí el asunto. Ahora, lo que les puedo decir es que yo creo que también hay muchas religiones que también lo conocen, y también ha motivado que hayan cambios bien importantes en la conciencia de estas personas que han tenido el acceso al curso, porque además el curso pues, está en todas las librerías, no hay ninguna restricción de ninguna naturaleza. El curso inclusive hace algunos años ya se dieron los derechos de autor, entonces uno puede reproducirlo, puede editarlo, puede sacar copias, puedes lo que tú quieras con el curso puedes hacer, excepto cambiarle, tú puedes volver contenidos, tú puedes quizás hasta hacer una edición, pero lo que no puedes es mover nada de lo que dice el original, ¿no? Entonces eso es la única restricción, pero sí lo lanzaron y lo abrieron para todo público. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Bueno, hacemos la bendición, les digo, y ya luego continuamos con el tema de hoy. Bien, entonces decimos en el nombre del Padre que está en mí, bendice a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, bendice a los que amo, a los que voy a amar, bendice a los que ya nacieron, a los que van a nacer, bendice a los que ya transicionaron, a los que van a transicionar, a los que se sienten solos, tristes o desamparados, pero especialmente bendecimos a nuestros ángeles, arcángeles y seres de luz que siempre, siempre, siempre están con nosotros.
Gloria a Dios en las alturas, que es paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Muy bien, y ahora sí que ya hicimos la bendición. Vamos a escuchar las palabras, a recordarlas, las palabras de luz, las palabras de amor que nos dice el Maestro, que es nuestra misión aquí en esta dimensión, llamémosle planeta Tierra, ¿no? 2018, casi 2019. Entonces, dice así: ahora sé bendecido, bendecida en todas tus acciones, Maestro de Dios. Dios te pide ayuda para salvar al mundo y Él te ofrece a ti su gratitud. Tú eres el hijo o la hija que Él ama, y es por esto que te es concedido ser el medio a través del cual su voz es escuchada alrededor del mundo, para terminar con todas las cosas a tiempo, para terminar la visión de todas las cosas efímeras. A través de ti, nos recuerda el Maestro, se anuncia un mundo aún no visto, no oído, pero que sin embargo está ahí. Bendita eres tú, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, porque no estás solo ni desamparado. Yo, nos recuerda el Maestro, yo doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en el nombre de Dios y en el nombre de todos mis hermanos que caminan hacia Él conmigo. Muy bien, ahora sí respiramos profundo y al exhalar vamos pues ya sintiendo la tranquilidad de que ya entramos con la bendición y con estas palabras. Ya estamos entrando ahora sí al curso propiamente. El curso, acuérdense que aparte de lo que les he dicho hoy, también yo diría que es un ambiente, más que el rollo intelectual, es lo que siento. ¿Y cómo puedo traducir yo lo que siento si no lo pienso como un sistema de ideas, ¿no? Ya son cosas que no son tan fáciles de explicar. Pero decir me siento bien, me siento tranquilo, siento bonito, me siento a gusto, y lo más importante yo creo que podemos tener de beneficio del curso es sentir o expandir o, ¿cómo se puede decir también? Generar un ambiente de bondad, que es el ambiente necesario para que los milagros existan. Entonces, si yo pudiera decir que hay un examen de curso en milagros, por decir examen, ¿no? Sería si podemos a nuestro alrededor crear ambientes de bondad y de milagros, o ambiente de milagros. Para que exista un ambiente de milagros, ¿qué tiene que existir? La creencia en el milagro, ¿no? Creer en el milagro. Y ya que creo en el milagro, entonces hago un ambiente alrededor de mi vida, de mis pensamientos, que hacen que el milagro pueda suceder, porque yo le creo el ambiente para que suceda. Esto tiene que ver con sutilezas. No puedo yo pensar mal de los demás todo el tiempo. Entiendo que a veces sí, pero no podemos todo el tiempo tener una idea de maldad muy permanente en nuestra mente, y al mismo tiempo crear ambiente de milagros, y menos hacer milagros cuando de entrada no estamos en eso, ¿no? El ambiente de milagros es un ambiente que también tiene que ver con la paz interior, con el sentimiento que nos produce la paz. Y yo esto le llamo inteligencia emocional, porque solamente teniendo paz y tranquilidad es como estamos, digamos, predispuestos para que pueda llegar la inteligencia. La inteligencia no es posible desde el estrés, desde lo aturdido, desde el conflicto. La inteligencia no es la astucia, son cosas distintas, ni tampoco ser listillo, ¿no? Porque hay personas que somos listillas, ¿no? Dicen, pues es listo, rápidamente dice las cosas, responde y todo, eso está bien, pero la inteligencia, cuando decimos inteligencia,
estamos hablando de la creatividad, y esa únicamente proviene de la paz y del amor. Solamente cuando cruza el filtro de la paz y del amor es que algo puede ser inteligente. Eso quiere decir que si se me ocurre rezar, pero estoy rezando con miedo, estoy rezando con dolor, con odio, con frustración, pues ¿qué creen? No es una propuesta inteligente. O sea, no estoy desde la inteligencia. Y como no es inteligente, entonces la vibración no resuena en el universo. No lo quiero decir así para que no se oiga feo, pero no me escucha Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no es que Dios no me quiere escuchar, es que Dios es la misma inteligencia. Entonces, si yo no me refiero de una manera inteligente, no puedo tener respuesta. Lo que puedo tener son ciertos momentos. Puedo tener, digamos, momentos de lucidez, momentos de fe, ¿no? Pero así se quedarán en momentos, como diríamos de chiripazo, ¿no? Entonces de chiripa de repente le atino a algo desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la angustia, pero no es una situación permanente. Curso de Milagros lo que nos quiere regalar es que de manera permanente podamos tener esto que se llama creatividad, que pueda ser traducido como inteligencia, que podamos vivir con esta inteligencia. Y esa inteligencia, les repito, es una situación muy importante que viene de manera natural, no hay que aprenderla en ningún lado, no existe alguien que no lo sea, todos somos inteligentes, todos los que nos late el corazón y tenemos pensamientos, somos inteligentes, excepto cuando nos bloqueamos por esto que conoce el curso de Milagros como miedo, ¿no? El miedo, esta situación es lo que hace que no podamos brillar. Es como, no quiere decir que no seamos, imagínense, es como una lámpara. Nosotros somos lamparitas todos, pero si yo a la lámpara le pongo una manta negra oscura, pues pareciera como que no brilla, pero no es porque no sea una lámpara y que brille, es porque la tengo recubierta. Entonces este ejemplo me sirve para indicar lo que pasa cuando estamos con miedo. El miedo es esa situación oscura que mientras exista no podemos estar no puede brillar, no puede continuar la luz. Y no es porque no es porque no seamos inteligentes, es porque estamos bloqueados. Entonces, el maestro que dictó este curso, el Maestro Jesús, que es la misma inteligencia, que es la misma conciencia de bondad que vivió hace 2000 años en este planeta, es quien te dice, ser bueno es indispensable. Ya no te lo digo como un consejo, te lo digo como una realidad que te conviene. No te lo digo para que alguien te premie o te pongan una estrellita aquí y digan, ay, mira qué bueno es fulano. Es porque si no lo eres, entonces ahora estás preparado por conciencia universal, por conciencia de la era que estamos viviendo. Te vas a dar cuenta que no vas a tener la frecuencia que requiere tu época, tu momento. Entonces te conviene, necesitas la bondad. Y aquí entonces lo que vamos a ver es que empieza a haber una necesidad de elegir la bondad y de con cada vez más cuidado y con cada vez más empeño entender que lo malo no me conviene. Ya no solamente es una postura ideológica, sino es algo que no me conviene. Acuérdense que el ego tiene muchas generaciones diciéndonos que ser
malicioso es conveniente, ¿no? Cuando dudas de los demás, dices, ay, pues conviene, porque a mí se me hace que este tiene cara de malévolo, ¿no? Esta chava es mala, esta persona es mentirosa, el otro viene de Tepito, le debe gustar robar, ¿no? Y así muchos preceptos, ¿no? Y el curso, cuando te dice, empieza a optar por lo bueno, pareciera muy fuerte la postura ante una tradición que le hemos aprendido como eso, que es piensa mal y acertarás, ¿verdad? O como les digo que decía aquel yucateco que decía piensa mal y te quedarás corto. Ya lo ponía todavía más, la hacía un poco más ruda, ¿no? Aquí es, bueno, sí puedo pensar mal, pero más vale que pronto corrija yo ese pensamiento, ¿no? De eso se trata Curso de Milagros, que es, no se trata que yo fanáticamente diga que ya no soy muy bueno, nada más ir por esa bandera, pero sí tener la conciencia de que me conviene ir eligiendo la bondad, me conviene ir tomando una postura derecha hacia la pura verdad y no ir en esta manera dual de comportamiento donde a veces estoy triste y a veces estoy feliz, a veces estoy gozoso y a veces estoy iracundo, a veces soy inteligente y a veces no lo soy, porque eso es una vulnerabilidad que no es inteligente. La vulnerabilidad no nos lleva a cuestiones inteligentes, ¿no? Más bien la vulnerabilidad se asocia a la locura, no a la inteligencia, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cómo nuestra mente puede ir optando por un camino cada vez más derecho a la bondad y darnos cuenta que tenemos un recurso que es el milagro para poder entender que sí es posible optar por la bondad. Cuando yo opto por la maldad, el milagro no me permite continuar. Es decir, el milagro y maldad, ¿se acuerdan que se los acabo de decir? No se llevan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se obstruye, uno bloquea al otro, ¿no? Entonces, para que suceda el milagro, tiene que ser que yo diga, a ver, ¿qué quiero? ¿Quiero resolver yo el problema o quiero que el milagro lo resuelva? Si yo lo quiero resolver, entonces el milagro se va a tardar o no va a entrar. Y yo me cuelgo esa medallita y digo, ¿ya viste que soy inteligente y por eso yo resolví el asunto? ¿Ya viste que sí fui a la universidad y por eso entiendo de qué se trata? ¿Ya viste que yo hago, pero yo soy el que me llevo el mérito? En cambio, el milagro es cuando yo me hago un ladito y permito que el milagro por sí mismo se manifieste. A pesar, fíjense, a pesar de mí mismo. Cuando yo tengo la capacidad de decir, a ver, yo voy a vivirlo, voy a presenciarlo, pero no es mérito mío. El mérito, yo no soy el protagonista, sino el protagonista es el milagro que me inspira, es la bondad misma que me inspira, es mi conexión con la bondad la que me inspira. Entonces en ese momento empiezo a tener algo que se conoce como fe. Esa es la fe. La fe no crean que es algo que la voy a sacar de aquí arriba, por llamarle de algún lado, y que voy a decir, a ver, 2 gramos de fe, 3 gramos, 5 kilos de fe. Fíjense, la fe no proviene de algo que yo tengo que ir a buscar y jalar. La fe, como la inteligencia, es algo que tengo que decidir en vez de las opciones que he tomado en el pasado. ¿Se dan cuenta? Porque si yo tenía conciencia de que la gente era mala, o de que el vecino me podía dañar, o que el otro me puede agredir, entonces lo que pasaba en ese momento es que al tener yo este pensamiento de maldad, no adquiero la fe, porque no es que no tenga yo capacidad, sí tengo capacidad y sí estoy decidiendo,
pero estoy decidiendo por qué, por la maldad. Porque si yo digo, mira, esta es mala y esta es mala, porque yo la veo que es mala, porque mira como mala, porque se peina como mala, porque lo que me dice es de mala, ¿no? Entonces, todo eso, lo único que yo estoy haciendo, fíjense, el ego se regodea de decir que es inteligente, porque dice, yo soy inteligente y por eso opino y juzgo a quien creo que es mal. Pero lo que se está perdiendo es la posibilidad de que el milagro entre en mi vida para demostrarme qué creen. ¿Qué creen que me quería demostrar el milagro? Que no era mala. así de maravilloso es, ¿eh? Fíjense, el milagro, ni creen que el milagro le importa que suceda algo extraordinario, que caiga la bolsa, que suba la bolsa, que me saque la lotería, que la otra se vaya a vivir a otro lado, que ya me deje de hacer muecas. El milagro eso no le interesa. De verdad, el milagro eso no le importa. El milagro nada más le importa una cosa. ¿Saben qué es? Que yo ame a mi hermana como a mí mismo. Eso es lo que le interesa al milagro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para que eso pase? Lo que sea lo que esté en mi mente. Si un día esta persona, la que yo dije que es mala, viene con un helado y me regala el helado más rico, así de la marca que a mí me gusta y todo, y con eso es suficiente, me lo va a regalar, ¿no? Y eso podemos llamarle milagro. Si un día esa persona se va y ya no vuelvo a saber de ella, y antes me molestaba mucho y no me llevaba yo con ella y no me llevaba, ese será el milagro, el que se vaya a vivir a otro lado y desaparezca de mi ámbito visual, ¿no? Y ese será el milagro. Pero se dan cuenta que el milagro no es por razones, ¿cómo diría yo?, valuables, contables. No, es porque necesito o se requería que yo dejara de pensar que era mala. El milagro va a permitir que eso suceda. Entonces aquí llegó algo bien interesante, que es, ¿y no será que muchas veces no se resuelven mis cosas, mi vida de manera milagrosa porque no lo dejo? Porque yo mismo no quiero, porque yo todavía quiero llevarme la medallita de decir, Martín lo resolvió. Nada de que el Espíritu Santo y que Dios, no, yo lo resolví. Entonces, lo que pasa es que nos entra esta como ansiedad de superhéroes, de querer resolver todo. En el momento en que yo ya permito que eso descanse y empiezo a optar porque las cosas se arreglen de manera milagrosa, entonces me daré cuenta que el único que me ponía impedimentos era el ego mismo. El ego mismo era el que no me dejaba que tuviera yo una mente milagrosa. Las personas que son mal pensadas no son mentes milagrosas, ¿no? Pero además se regodean de ser mal pensados. Dicen que es correcto ser mal pensado porque eso es un síntoma, pues no sé, de algún tipo de astucia, ¿no? Y realmente no es. Entonces, el curso de milagros es un curso de pensamientos, ¿cómo podemos llamarle? De escuela de pensamientos, de cuidado de pensamientos, para que yo por mí mismo me dé cuenta que es mejor optar por el milagro que optar por mi medallita de ego. Es mejor que yo empiece a delegar, a soltar, a estar tranquilo, a estar pensando que de mí depende resolver todo en la vida, todo. Es una carga tremenda, ¿no? Yo me acuerdo de una vez una amiga que trabajaba conmigo en la misma oficina y pues empezó a tener un puesto, digamos, más grande, de más responsabilidades. Y un día, de verdad, yo me acuerdo clarito así la imagen, llego y estaba el escritorio, su escritorio estaba lleno de papeles, de cosas así arriba, ¿no? Y ella de verdad estaba así. Y contestaba aquí un teléfono, aquí contestaba el otro. Y yo quise, nada más de relajo, le quise tocar uno de los
papeles que tenía ahí, y enseguida me hizo así gestos de que no, porque... Entonces le dije, pues, ay, sí, ¿no? Entonces agarré el papel y se lo bailé, ¿no? Y se trastornó tanto que hasta dejó los teléfonos y dijo, a ver, ¿no? Me dijo, pásame en papel que me transaste, ¿no? Y le dije, ¿te das cuenta que no puedes acaparar todo? ¿Te das cuenta que estás verdaderamente con un estrés terrible y que no estás siendo, digamos, coherente? No puedes vivir así. Le dije, lástima que no te tomé una foto para que vieras cómo te ves así, ¿no? Pero ya habían varias veces que pasaba y que yo la veía que estaba en esa postura, ¿no? Eso es lo que yo le llamo ego. No precisamente a la maldad o a la... No, es al creer que puedo resolver todo. Pasa por ahí un niño sin suéter y empiezo, esa mamá que no le pone suéteres a los niños, ¿no? Veo no sé qué de una noticia y digo, no, pues sí, ya ve, por eso hay tanto ladrón, porque y entonces, ¿no? Oye, que sube la bolsa, que baja, que cae, que sube, que no sé. Y entonces todo creo que yo puedo tener una postura, ¿no? Pero una postura obviamente de ego, ¿no? Eso es justamente lo que hace que no viva yo el milagro. Justamente es esa, vamos a decir, esa idea de inteligencia la que no me permite vivir el milagro. Y en cambio, el milagro no es para que me pongan a mí medallas. Nunca me puedo poner medallas de milagros. ¿Saben por qué? Porque no los ocasiono yo, los ocasiona Dios. Entonces, en el momento en que yo empiezo a vivir eso, lo que sucede es que no me puedo yo vanagloriar de algo que no hice. Entonces yo tengo que tomar la decisión de, o quiero seguir siendo el que está lleno de medallitas de ego, o soy el que quiero estar tranquilo, viendo cómo las cosas se dan de manera correcta y de forma natural, sin mi intervención. Entonces, esa es la postura de Curso de Milagros, ¿no? Por eso, como se dan cuenta, como les decía al principio, no es algo que esté tanto en la cabeza, aunque sí se trabaja con los pensamientos, pero es algo que más bien se manifiesta a nivel de emociones, de sentimientos. En el momento en que yo sé que ¿para qué me tengo que preocupar tanto si se va a resolver de manera milagrosa? Si yo permito que cada una de las personas que van a intervenir en esto logren lo mejor para mí y para todos, entonces se dan cuenta que lo que sucede es que ya puedo estar más contento, puedo vivir más plácido, puedo tener ambiente de milagros. Si yo llego a esta misma oficina, ¿ustedes creen que esta señora que yo les conté, esta amiga que estaba así, que así, no soltaba nada, todo así, ¿ustedes creen que ella podía pensar en milagros? No. Ella, en el momento en que tú sueltas, en el momento en que permites que las cosas tengan otra manera, que no eres tú, pero que sí lo tienes que permitir tú, entonces ahí es cuando ya estás preparado para vivir el milagro. Estoy hablando de la mente que no le gusta soltar, que le gusta, ahí les va la palabra, controlar. Es la mente que no es milagrosa, es la mente controladora, la que le gusta controlar. Ahora imagínense cómo sucederá con personas que además de todo quisieran controlar, pero para algo que no es correcto. Por ejemplo, el robo, o controlar secuestros, o controlar, no sé, pues todavía más lejanos quizás están de poder entender de que la onda va por otro lado, ¿no? Simplemente el hecho del ego de querer controlar ya me impide vivir el milagro.
Ya no me importa cuál es mi tendencia o por dónde va mi onda, dónde va mi pensamiento. Simplemente el querer ser protagonista es lo que ya no me permite que suceda el milagro. Entonces, fíjense que esto nos ayuda mucho para soltar, nos ayuda mucho para saber hasta qué momento de nuestra evolución estamos en el que es posible que esto suceda. La respuesta se la voy a decir brevemente. La respuesta está en: ¿todavía crees que tú lo puedes hacer por ti o ya estás pensando que existe una inteligencia superior que puede hacerlo mejor que tú? Ahí está la respuesta. La respuesta es: ¿tú crees que ya te llegó o ya nos llegó el momento de menos estrés y más placidez, que estés más plácido? ¿O todavía crees que la vida tiene que estar todo el tiempo corriendo y resolviendo asuntos y que te sientas que estás muy ocupado y que la gente diga: no, sí, siempre es muy ocupado, es don ocupado, doña ocupada, ¿no? Si ya estás preparado para decir: sí, mi vida puede ser feliz a pesar de esta creencia, sí, ya puedo soltar, ya puedo descansar, ya, en ese momento entonces ya puedes optar por el milagro. ¿Cómo puedo tener un ambiente de milagros a mi alrededor? Como les acabo de decir, soltando. Otra, creyendo en el milagro, creyendo que ya no tengo que resolver yo, fíjense, ni mi vida, ni siquiera mi vida la tengo que resolver, menos las de otros, ¿no? Menos las de otros. Pero sí, todo esto yo creo, o yo le daría el tinte de que para que yo entienda en qué momento estoy de esta decisión, es bien importante el que yo piense en el servicio a los demás. Cuando yo veo que ya las cosas están demasiado difíciles para que yo pueda con todo, entonces es cuando yo creo que ya viene esta postura. Es decir, si yo todavía creo que nada más está en mí, yo me baño, yo me peino, yo salgo a la calle, yo me compro mi comida, yo trabajo y yo me duermo. Pero ¿qué tal si empiezo a pensar en los demás? Y digo: a ver, ¿cómo vive mi vecino? ¿Cómo vive el de al lado? ¿Cómo vive alguien que está dentro de un reclu? ¿Cómo vive alguien que está en un hospital? ¿Cómo vive mi mamá? ¿Cómo viven mis hermanos? ¿Cómo podría yo hacer algo para que ellos tengan una mejor vida? Ahí está la respuesta. De que yo ya en ese momento, por ese amor, por esa buena voluntad que puedo tener de servir de verdad, es cuando me voy a dar cuenta que es mejor que me vaya por la vía del milagro. Porque la otra, ¿qué creen? No tengo tiempo, no tengo posibilidades, me voy a estresar mucho, me voy a enfermar y algo terrible va a pasar conmigo. Porque no podemos ayudar a nadie. Realmente no podemos ayudar a nadie si lo que queremos es controlar a todos. Por eso es importante el servicio. ¿Se dan cuenta? Porque por medio del servicio sé que hay milagros que pueden ayudarnos. En cambio, cuando no pienso de esta manera, cuando no pienso en los demás, cuando no pienso en el bien común, cuando nada más, como les digo, pienso en mí y en mí y en mí, es una postura más, va a llegarme, pero va a ser más difícil que me llegue la decisión de que ya puedo soltar. Esto los psicólogos le llaman círculo de confort. Cuando yo vivo en un círculo de confort, pues no me voy a dar cuenta todavía de lo importante que es el milagro. Por eso siempre es muy bueno enfocar nuestra vida, nuestra evolución a el servicio. Porque ahí sí va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta que el milagro es fundamental para que las cosas pasen de la mejor manera. Por ejemplo, así muy simple, aquí somos un grupo, somos bastantes, que podemos tener una opinión.
Mi opinión de ego es, seguramente mi opinión es la más importante para mí ahorita. Lo que pienso, la pregunta que le voy a hacer a Martín, mi duda. Pero no creo, se me hace que no está bien pensada la pregunta. No, mejor la voy a figurar mejor. A ver, espérate. Y en ese pensar que yo tengo esa respuesta, o tengo, perdón, esa pregunta, resulta que Carlita levanta la mano. Y entonces, en vez de decir, mira, la preguntona, ¿no? Mira, no me deja pensar porque estoy terminando de pensar y ya está preguntando. Y ya luego ya resulta que ahora también ya levantó la mano, ya le también, y entonces ya, ¿no? Ese es el ego, se estresa. En cambio, la postura del milagro, la bondad, que el curso lo conoce como Espíritu Santo, lo que me dice es que, ay, qué bueno que ya levantó la mano Carlita, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Claro, porque la pregunta que era la mejor que yo me estaba pensando hacer, ya ella la va a ofrecer a todo el grupo. Eso es pensar milagrosamente. Eso es pensar con un ambiente de milagros. Porque el ambiente de milagros es, a ver, espérate, mi pregunta, pero ya alzó la mano, ya descanso yo. Porque entonces Carlita va a preguntar con la inteligencia de todo el grupo. Porque entonces yo creo, si creo en el milagro, creo en la unidad, creo en la inspiración. Y entonces creo que ella puede hacer una pregunta mucho mejor que yo. Y yo entonces, ¿qué hago? Disfruto de ver qué pregunta y disfruto de ver qué le contestan. Pero ya no soy protagonista del asunto. ¿Vieron qué fácil es? Aunque parecía algo teóricamente un poco complicado, es muy sencillo. Es muy sencillo cuando yo suelto y entonces vivo con que el milagro está a flor de piel. Pienso que puedo tener alguna que otra duda, pero ahorita me va a llamar alguien y a lo mejor me va a dar la respuesta. A lo mejor hasta en un poema de alguien, a lo mejor leo un libro de poemas y ahí viene la respuesta que estaba buscando. A lo mejor en el libro que estoy leyendo vienen muchas respuestas que estaba yo necesitando. ¿Por qué? Porque lo abro al mundo. En cambio el ego no, el ego ¿qué dice? Solo tú tienes que hacer y luchar por ti mismo y nadie más que tú lo va a poder hacer. Esa es la gran diferencia, ¿vieron? ¿Se puede tener un ambiente de milagros? Claro que se puede tener un ambiente de milagros. Quizá no los que llevamos curso de milagros o como yo que ya lo llevo de algunos años, no puedo decir que ya vivo en el paraíso, ¿no? Que ya vivo acá, ¿no? No, pero sí hay algo que sí les puedo decir. Vivo con un ambiente que me permite ver o buscar en los otros la respuesta que yo estoy necesitando. Mis pensamientos, ojalá estuvieran todos muy ordenados, ¿no? Todavía no están muy ordenados, pero lo que hago es que ahora me descubro teniendo un pensamiento que puedo mejorar, y entonces, ¿qué hago? Lo mejoro. O sea, el curso de milagros lo que hace es que recurres a la corrección de una manera inmediata. Corrijo, puedo corregir pronto. Y antes no, antes me tardaba en corregir, ¿no? No estaba yo de acuerdo en soltar. Decía yo, no, Carlita no es más inteligente que yo, no sé por qué me ganó. ¿Por qué debió de haber preguntado si yo tenía que preguntarlo, ¿no? O tenía yo ciertas ideas que no me permitían entender que lo que está sucediendo en tiempo presente es lo mejor de mi vida. Y eso es muy importante del curso de milagros, es muy importante de las personas que hemos podido entrenar nuestro pensamiento y corregir pronto. Entonces yo diría que la gran diferencia, que no es poca, entre una persona que lleva curso de milagros a una persona que no lleva curso de milagros, es que no detecta sus pensamientos de ego.
Cuando llevas curso de milagros, la gran maravilla es que ya detectas qué pensamientos tienes de ego y entonces corriges de manera pronta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con tu vida? El milagro sostiene, porque inmediatamente que tú sueltas, viene el milagro. Pero si no suelto, entonces, ¿qué creen que viene? ¿Qué es lo opuesto al milagro? El problema. El problema, ¿no? Entonces, una persona que está muy emproblemada es una persona que no suelta y por lo tanto no está viviendo los milagros. Es una decisión, vivir con el milagro o vivir con el problema. ¿Qué quiero? ¿Vivir milagrosamente o vivir emproblemado de las cosas? ¿No? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de entender esto, es porque yo desde que llego a un lugar ya sé que la respuesta que voy a tener de ese lugar va a ser la misma de mis pensamientos. Yo abro una cajita, pero no es una cajita ya de sorpresas, es una cajita que yo planeo con mis pensamientos y digo, ¿cómo me va a ir en tal lugar? Pues me va a ir tal y como estoy pensando del lugar, ¿no? Si yo me voy a meter a un lugar que creo que me va a ir mal, ¿qué creen que va a pasar? Me va a ir mal, ¿no? Lo más seguro es que me va a ir mal. Si yo entro al metro pensando que en el metro roban, lo más seguro es que me roben. Si yo voy a ver a mi suegra diciendo, esta señora es una grosera, ¿qué creen que va a decir? La segunda, ¿qué creen que me va a decir? Una grosería. No, seguro, ¿no? Y antes yo pensaba que era, ay, ¿ya viste? Pues sí, en el metro roban. Sí, la suegra es una grosera. Y ahora, con Curso de Milagros, lo que digo es, y no pude haber pensado otra cosa. O la próxima vez está bueno, ya me dijo groserías, ¿no? Está bueno, pero ya la próxima vez voy a cuidar mis pensamientos desde antes de llegar a verlo. Desde antes de toc, ya voy a planear ese encuentro y voy a corregir el pensamiento para que yo pueda obtener lo mejor de ello. Por lo tanto, tiene que ir, ¿qué? Lo mejor de mí. No se vale que yo obtenga lo mejor de las personas cuando yo no estoy dándoles lo mejor de mí. Entonces, ¿cómo va a ser que mi suegra me trate re bonito cuando yo lo que tengo en mi mente, pues no es lo más bonito en relación con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces no se entiende cuando hablamos de milagro o de milagros y no los estudiamos de como lo estamos estudiando ahora. Entonces nos vamos con creencias mágicas. Y yo digo, me cae re mal mi suegra, pero vas a ver que me va a tratar bien. Eso es magia. El milagro es, si me cae muy mal mi suegra, lo que tengo que hacer es cambiar mi pensamiento con respecto a ella. Si me cae mal es porque tengo que cuidar mis pensamientos, porque tengo que ver en qué tanto me reflejo, lo de ella me está espejando a mí mismo. Entonces ya entiendo que el milagro viene de esa naturaleza. La magia es lo que les acabo de decir. La magia es creer que el talismán, le muestro el crucifijo, y entonces es una santa, ¿no? Me pongo de verde y entonces me quiere, pero me pongo de rojo y entonces no me quiere, ¿no? Esa es la diferencia entre milagro y magia. ¿Y qué creen? Nuestro pensamiento tradicionalmente está lleno de magia. Todo el tiempo creemos mucho más en la magia que en el milagro. Mucho más. La suerte, ¿no? Tengo buena suerte, hoy sí tengo buena suerte. En vez de decir, no, hoy corrijo, hoy tengo ganas de vivir mi santidad, por lo tanto quiero jugarle una muy buena a la suegra, porque quién sabe qué va a ver de mí. Yo creo que va a ver un rostro, yo creo que va a verme a mí, pero si yo digo que lo que va a ver es mi santidad, ya no sé ni qué es lo que va a ver de mí. Le voy a sorprender, porque no va a ver al nuero se dice, no, yerno, perdón, no va a ver al yerno que se está imaginando. Ella cree que se va a topar con un yerno, así como yo creo que me voy a topar con una suegra, la suegra cree que se va a topar con un yerno. Pero ¿qué tal si yo la libero de que es la suegra
quiero trabajar, quiero vivir, quiero convivir con ella en santidad, y entonces ya no va a llegar el yerno, ya va a llegar Cristo, o sea, la bondad, va a llegar lo mejor de mí. Y entonces cuando llego, obtengo eso, y eso ¿cómo se llama? Milagro. ¿Se dan cuenta que el milagro dependió de mí? En cambio, la magia, ¿de qué depende? De 1000 cosas. Depende de las sacas de la rana, depende del sortilegio de las palabras, depende del talismán que me compré en no sé dónde. Conforme va pasando el tiempo, y este curso lo vamos teniendo más a nuestro favor, nos vamos dando cuenta que el bien no depende de nada externo. Todo es interior, porque Dios está dentro de nosotros. Nada externo, todo viene de adentro hacia afuera. Es la postura correcta, esa es la corrección. Los libros Vedas ya hablaban de esto hace más de 6000 años. La postura védica de la inteligencia es: nada es de afuera hacia adentro, todo es de adentro hacia afuera. Eso se dijo y se escribió hace más de 6000 años. Lo que nos está proponiendo el maestro es lo mismo, pero a un momento que lo podamos nosotros digerir, que lo podamos entender, y que ya empecemos a trabajar realmente a nuestro favor. A nuestro favor quiere decir con el mando de parte de nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos el mando. No el mando esté fuera, esté con nosotros. Nosotros somos los que vamos a regir nuestra propia vida, pero con la inspiración divina. Esa es la diferencia entre el ego. El ego no le pone el pero, El ego dice: yo voy a regir mi vida, pero nunca dice: pero de manera inspirada, de manera bondadosa. Esa es la diferencia entre el ego y Cristo. Cristo tiene la misma postura de poder, nada más que ya no es un poder que tenga nada que ver con lo que nada más le puede beneficiar a él mismo. Es más, cuando Cristo entiende que algo no se le dio, inmediatamente empieza a pensar que porque a lo mejor no le iba a beneficiar a él y al resto de todos sus hermanos, a la humanidad. Y entonces lo suelta. El ego no lo suelta. Aunque no lo tenga, no lo suelta de la mente. Lo sigue pensando. Obsesión, ¿no? Se le vuelve la obsesión y dice: no, yo necesito eso, yo quiero eso. No se me dio eso. Desde los 5 años no se me dio eso. No se me dio. En cambio, Cristo lo que hace es que lo suelta a la primera. Dice: no está vender. Mejor que yo no lo tenga. Tengo opciones, otras opciones. Me voy por otras opciones, ¿no? En cambio, la obsesión es lo contrario. La obsesión es: yo tengo que lograrlo por mí mismo. En cambio, Cristo es: suéltalo pronto, ¿no? Suéltalo pronto. Como la papa caliente, ¿no? Suéltala. Ese es el desapego, ese es el entendimiento del desapego, que es: yo para qué me espero a que me queme. Si lo puedo, lo suelto, de una vez lo suelto. Ese es el pensamiento milagroso, ese es el pensamiento milagroso. Si yo voy a llegar a cualquier lugar y sé que cuando me pasen una papa la suelto, una papa caliente, obviamente, la suelto, no voy a llegar estresado. ¿Por qué? Porque sé que no me la quedo, resbala, ¿no? Fluye, no pasa nada. Pero si yo no tuviera esta mente en los milagros, no tuviera ambiente de milagros, entonces sí pensaría que cuando me pasan una papa me tengo que quemar, ¿no? Y entonces ahí es donde me hizo cara, ¿no? Me dijo algo muy feo, ¿no? Todas esas cosas tan personales que tomamos es porque no tenemos un ambiente milagroso en nuestra mente. Y entonces todas las papas nos quemamos con las situaciones, ¿no? Fíjese qué diferencia tan grande hay entre una persona que aprende a vivir en un ambiente de milagros a una persona que no ha entendido todavía de qué se trata el milagro, ¿no?
Yo siento que la diferencia es muy grande, aunque, vuelvo a repetir, no estamos todavía en el paraíso, ¿no? Todavía no estamos en el paraíso. Todavía tenemos muchas cosas que seguir corrigiendo. Nada más que ahora ya permitimos que la inteligencia de todo el universo sea quien tome las riendas y no yo. Esa es la gran ventaja del curso de milagros, ¿no? Eso es lo que nos pide el maestro. El maestro nos dice: corrige tu mente, permite creer en la bondad, toma en cuenta que cada vez que tú tienes que tomas partido, estás decidiendo. Si te enfermaste, fue una decisión. Si no te enfermaste, también fue una decisión. Si alguien te tomó algo que no era suyo, también fue una decisión. Y habemos tanta gente que, gracias a Dios, no estamos pensando que nos van a tomar lo que no es de nosotros, porque también hemos tomado esa decisión. Las personas que creen que les van a poner los cuernos todo el tiempo, o sea, celosos, las personas celosas, cuernos no solamente parejas, tus amigos, porque en vez de invitarte al cine a ti, te invitó a la amiga y todo a ese cuerno me refería, ¿no? Son personas que todavía no han aprendido que la inteligencia es de soltar, ¿no? De decir, si no me invitó al cine, mejor, porque entonces yo tengo libertad que antes quizá no hubiera tenido, pero ahora ya la puedo tener. El que no tiene ese ambiente de milagros, que dice: esta malvada me la va a pagar, ¿por qué no me invitó al cine? No se vale, yo soy su mejor amigo, ¿no? Todas estas posturas. En cambio, de la otra manera tienes libertad, y de la otra forma no había libertad, ¿no? Entonces puedes vivir en una situación donde no te has dado cuenta que tú mismo eres preso de tus mismos pensamientos, tus propios celos, tus propias obsesiones, pero son tuyas, y tú le achacabas a los otros, pensabas que la onda era de los otros, ¿no? Cuando resulta que tú eras el que nos tenías bien. Ya nos cortó porque ya es la hora de cortar. Ya se siguió. Muy bien. La próxima, eso les quiero contar, pero yo no sé por qué me fui tanto así de Les quiero contar que el próximo todavía el próximo lunes seguramente sí nos vemos, ¿no? Que será el lunes 10. Ok, entonces ese lunes será el último día que vamos a transmitir y que vamos a vernos aquí. Hasta el otro año ya veremos la fecha, ¿no? Pero por lo pronto, que creo que va a ser el 17, ¿no? Por ahí, ¿sí? Como que regreso, no estoy... No, 18 es viernes. Yo creo que nos veríamos el lunes anterior, antes del 18, el viernes, o sea que... de enero, sí. ¿7? ¿Es lunes 7? Bueno, si no, no se preocupen, porque el próximo lunes ya lo tendremos después de Reyes, ¿no? Muy bien. Pero bueno, por lo pronto el próximo lunes sí nos encontramos aquí. El domingo creo que vamos como 30 ya personas anotadas para la fiesta navideña. Vamos a llegar a 50 porque lo planeamos para 50. Entonces, bueno, esperemos, estamos bien, todavía estamos a tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. No vamos a pasar, ¿cómo se dice? No es un curso, es una fiesta, vamos a hacer un poquito el asunto de la, ¿cómo le llaman? De la posada, ¿no? Vamos a tener comida rica, va a haber música, va a haber algo de los que hemos llevado el curso de Arpas Eternas, que nos echamos 3 años en el taller. Vamos a tener una plática donde vamos a hablar de la Navidad según ¿cómo se dice? La visión de Arpas Eternas. Vamos a hablar de temas bien bonitos. Uno de los esenios, que es la fraternidad que recibió espiritualmente la llegada del Maestro Jesús. Vamos a hablar de María y de José. Vamos a hablar de los astros,
en el momento que llegó el Maestro Jesús a la tierra. Vamos a hablar obviamente de qué es el Maestro Jesús en niveles astrales. Vamos a hablar un poquito de los Reyes Magos, que resulta que Arpas Eternas sí habla de 3, pero también menciona un cuarto, que vamos a hablar, que se llama Filón de Alejandría. ¿Que saben quién era este cuate? Ni más ni menos que era el bibliotecario de la biblioteca de Alejandría, ni más ni menos. Por eso era el sabio de Egipto, ¿no? El que tenía el conocimiento pues mundial, pero estrictamente de las grandes inteligencias o culturas de Egipto, pues era este cuate, ¿no? Vamos a hablar un poquito de él y vamos a terminar con una historia que a mí me encanta, que habla mucho de lo que es la vida en sus idas y venidas, o flujo y reflujo, o péndulo, según el Kybalión, o karma y dharma, que es una anécdota de cuando el príncipe Baltasar o el rey mago Baltasar ya se va a despedir de este planeta, y cómo habla tan claramente de que él recibió, junto a los otros reyes magos, reciben al Maestro Jesús, y cómo Baltasar se tiene que adelantar astralmente para también recibir al Maestro Jesús cuando el Maestro Jesús ascienda al cielo. Entonces es de lo más hermoso que se pueden imaginar. Eso está en el libro de Arpas Eternas, y vamos a hablar también un poquito para que sea una idea de la Navidad más completa de lo que es la historia de nuestra vida, ¿no? Que yo no podría decir que vamos a hablar del nacimiento del Maestro sin pensar en la ascensión del Maestro, ¿no? Es decir, claro, el Maestro viene al mundo, fue una gracia concedida por la divinidad, por las inteligencias y los maestros más, las arpas eternas, ¿no? Por eso se llama el libro Arpas Eternas, que son estas inteligencias musicales que sostienen la vida. Entonces estos maestros se ponen en un congreso, diríamos ahora, o en un acuerdo de inteligencias, y conceden que el planeta Tierra, esta humanidad, tenga la gracia de contar con el Maestro Jesús, de que le permiten al Maestro Jesús encarnar. Esta es la Navidad. Y luego, obviamente que si va a encarnar, también va a desencarnar, pero va a desencarnar de una manera triunfal que conocemos como ascensión. Y esa ascensión, de esas ascensiones que también vamos a hablar, para poder hablar de un concepto mucho más integral de lo que es la Navidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de la Navidad, luego pues la pasaremos seguramente muy bien. Todas las veces hemos tenido buena compañía, bien a gusto. Una que otra chava se ha puesto con la piñata, que luego les gusta, ¿no? Y los dulces se los ha agandallado, todo. Pero esta vez la vamos a controlar. ¿No? Pero bueno, ahí vamos a estar. Es el próximo domingo, que empieza a las... sí es un poco largo, porque la onda es empezar a las 12 del día, comer por ahí de las 2 de la tarde, y ya luego seguimos con la posada y eso hasta por ahí de las 6 de la tarde. Tenemos la ventaja de que el local nos los dan por todo el día, entonces no nos presionan por los tiempos, entonces podemos estar, ahora sí que pasadomingo, ¿no? Pasadomingo estaremos ahí con todos los que nos puedan acompañar, y creo que es la última actividad, ¿verdad? Del año. Con eso cerramos. Y bueno, ya veremos la próxima cómo nos volvemos a poner de acuerdo. Vamos a volver a foco tonal pronto, también ya quedamos que... Sí. No, pues es que ahora sí que, como decían los antiguos artistas, porque usted lo pidió. Entonces tenemos que volver al foco pronto, en fin, ya nos pondremos de acuerdo. Pero por lo pronto nos vemos la próxima, los que no nos veamos el domingo. Entonces nos vemos aquí el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nada más
Cerramos. Ay, también agradezco mucho, no sé si es esta la vía, porque ahora como nos comunicamos de tantas maneras, ya tuvimos los zapatos, ya tenemos ya los pares, nos vamos a tener otra, pero para cuando menos los chavos de la Penny, ya estamos sobrados de recursos para sus zapatos, ya tenemos sábanas, las cobijas, y bueno, vamos a irlo ordenando y les voy pasando el dato, ¿no? Porque pues es apenas, ¿verdad? Apenas arrancamos con esto, pero sí es importante que las cobijas en esta época de la Navidad las tengamos, ¿no? Entonces, si alguien tiene, ¿cómo habíamos quedado de las cobijas? Recuérdenme. ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo hicimos? Cuando fuimos al foco, ¿verdad? Desde el foco. Sí, desde el foco con Raquel. Perfecto. Por medio de Raquel, porque Raquel y Nina llegan al Reclu al sur. Entonces, hay una manera de poder tener acceso y llevarles las cobijas muy pronto. Entonces era lo que se me había olvidado, Reina. Por eso te decía que no me acordaba muy bien, pero por ahí vamos a llevarlas. Quien quiera, pónganse de acuerdo con nosotros, ahí tienen la página, quien pueda dar cobijas, podemos dar cobijas a los chavos del sur para esta Navidad. Estamos todavía a buen tiempo de que eso pase. Entonces, bueno, nada más es comunicarse y ya lo empezamos a lograr. Bien, pues ahora sí, ya nada más cierro para los que estamos aquí en el Face, poniendo aquí la mano en el corazón y decimos mi amor te doy. Mi amor te doy. La pasamos aquí al entrecejo y repetimos mi luz te dejo. Mi luz te dejo. Y ahora sí, vemos a todos los que tenemos aquí en nuestro corazón y decimos mi paz se queda contigo. Se queda contigo. Namaste. Namaste. Muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches.